Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hace 39 años, en la ribera nicaragüense del río San Juan, ocurrió el atentado de La Penca. Una tragedia que casi 4 décadas después sigue manchando la memoria de quienes perdieron la vida y cuya sangre sigue también manchando la dignidad de los sobrevivientes de este hecho de terrorismo. Hoy vamos a conversar con Nelson Murillo, periodista, sobreviviente del atentado de La Penca, periodista de amplia trayectoria, que en el año 1984 era un periodista de televisión veinteañero y cuyo hecho de sangre partió la vida en dos de este comunicador costarricense que ha desarrollado una brillante carrera en el periodismo a pesar de lo que le produjo, los daños que le produjo esta tragedia. Vamos a tener 2 programas con Nelson Murillo. Antes, Nelson, muchísimas gracias A vos, Roberto, buenos días, un gusto estar aquí. por estar con nosotros, claro, en Páginas Vivas, que alberga la historia Ujú. de nuestro país en los periódicos de papel que ya están cerca de desaparecer por la tecnología. Sí, un orgullo, un patrimonio, un gran logro de los ticos, tener un material tan valioso en óptimas condiciones, Así pese a es. la antigüedad. Decía que vamos a hacer 2 programas con Nelson para que en este primer programa de hoy, Nelson nos cuente pues la vivencia dolorosa de ese acontecimiento del 30 de mayo de 1984 y dentro de una semana, en el segundo programa con Nelson Murillo, hablaremos de los alcances jurídicos, de lucha, de derechos humanos en torno a este hecho de sangre cuyos sobrevivientes siguen luchando a brazo partido, a veces con ayuda, a veces peleando contra el olvido, para que no quede impune el acto terrorista de La Penca. Decía Nelson que ese hecho de sangre, pues, te partió la vida de forma determinante al ser vos un promisorio periodista de televisión en aquellos años, con el Noti 6, como se llamaba el noticiero del Canal 6, y ocurrió el atentado de La Penca. Exacto, me correspondió ir a mí a la conferencia de prensa que convocaba la contra, concretamente Eden Pastora, el comandante subversivo que para entonces dominaba toda la cuenca del San Juan en el sur de Nicaragua y parte del norte de Costa Rica, y pues por cubrir sucesos tenía, digamos, entre comillas, como recargo el conflicto en la frontera por la guerra civil que afectaba a Nicaragua y concretamente los hechos derivados de la guerra, ya territorio adentro. Entonces, pues no estaba en mi libreto, ¿verdad? Yo llegué esa mañana del 30 de mayo de 1984 a la sala de redacción de Noti6 con saco, corbata y demás. Yo no sabía que la noche anterior habían convocado a conferencia de prensa y ya me dieron las indicaciones, se escogió el equipo que me acompañaría y lo único que había seguro era que había que estar a las 9 de la mañana en el Hotel Irazú y que la mayor parte de medios nacionales y extranjeros, porque había mucha prensa internacional, porque recordemos que la penca se llevó a cabo tristemente en el contexto del conflicto militar centroamericano de los 80 y pues al llegar al hotel yo pues no tenía mayor información. En el canal nada más me dijeron hay conferencia de prensa de la contra, hay que estar a las 9, me fueron a dejar con los compañeros que en paz descansen y la que estaba
era Linda Fraser, que murió esa noche, una estadounidense muy agradable que estaba haciendo una pasantía para regresar a Estados Unidos y graduarse como reportera. Entonces yo le pregunté, porque hablaba bien español, que si la conferencia sería en territorio nicaragüense o del lado acá, que si el transporte era en avioneta o por tierra, y que si la conferencia implicaba ida y regreso el mismo día o había que quedarse, depende del punto y el medio de transporte. Y ella me dijo, muy amable, yo no sé nada. Me dice, estoy igual que usted, muy desinformada, muy pensativa de todo lo que está pasando. Me dice, si usted que es de aquí y de un medio nacional no sabe nada, pues menos yo que soy extranjera y no domino mucho de la logística, pero ya llegarán los que nos dirán cómo será la conferencia, dónde, cuándo y qué implica. Y ahí empezó la historia. Partieron entonces del Hotel Irazú rumbo a la zona norte y abordaron una lancha Sí, en la salimos del margen. Hotel Irazú en una caravana eh, de viejos Land Rover, ya de aquella época, como 12 Land Rovers salieron de ahí, con el equipo de Noti6, iba un periodista estadounidense en el mismo carro, corresponsal de la agencia AP, cuyo nombre no me acuerdo. Ya. Si yo tenía 24 años, ese señor podía tener unos 55, 60 tal Claro. vez. No supe más de la suerte de él. Lo único que sé es que no murió, pero ya todo lo que le tocó pasar no supe más. Ya. Pero él viajó con nosotros Claro. hasta Pital, porque hubo un atraso, como en todas las actividades de prensa normalmente. Salimos al final de cuentas a las 12 mediodía del Hotel Irazú. Entonces paramos en Pital De San Carlos, sí. de San Carlos, almorzar a las 3 de la tarde, rapidísimo, porque había que estar lo más antes posible en Boca Tapada para abordar los botes antes de que la luz solar se extinguiera, ¿verdad? Rumbo a la penca, Y al lugar entonces conocido como la penca. abordamos a las 5 las canoas, y llegamos a las 7 a la penca. Perdón, Entonces antes, navegamos media hora, sí, primero por el río San Carlos, hasta llegar a la boca y seguir a favor de corriente, hora y media más, sobre el río San Juan, hasta llegar al frente de donde tenía el comando Pastora, al frente del río San Juan en territorio nicaragüense. tus compañeros eran los nombres de tus dos compañeros, que Sí, Evelio Sánchez, Sequeira era Evelio Sequeira. el asistente, Jorge Quiroz, que en paz descansen, el camarógrafo. Ya. Ajá. Evelio murió a los 8 días, dicen que a la par mía, en la misma sala de terapia intensiva en el Hospital México. Yo lo supe como hasta 2 meses después. Y Jorge murió desangrado porque perdió un pie, según me cuentan. Murió esa misma noche del atentado allá en Nicaragua, porque una vez que estalló la bomba, yo no volví a ver a ellos ni nada. Perdiste conciencia total. Sí, y yo Sí. no supe más. Antes, eh, asumimos entonces, o como bien decís, iniciaron el recorrido por el río San Carlos o la navegación, luego en Boca Tapada y de ahí al San Juan hasta el lugar conocido como La Penca en la ribera nicaragüense. Llegaron ya de noche y cómo se planteó la conferencia era con Edén Pastora, el comandante cero, y al llegar, cómo empezó la conferencia de prensa y qué recordás hasta ese momento en que todo iba, digamos, normalmente. Bueno, nos costó mucho salir de la canoa porque había llovido mucho. Aquello era un lodazal. La canoa, la vereda para llegar al campamento de Pastora, arriba, eh,
tenía como una ligera escalerilla improvisada ahí, pero del nivel del agua donde estaba el bote para llegar hasta esa escalerilla de apoyo, no había más que bejucos y raíces. Y aquello era un barrial terrible. Y uno agarraba la raíz y se le vería la mano y jalando aquellos equipos de antes de la tecnología vieja, Claro. que no solo eran muy pesados, sino muy delicados, que con la menor gota de agua que le entrara o el menor golpecito ya no grababan, o imagen, o sonido, o ambas. Entonces había que tener mucho cuidado, todos duramos mucho en salir de los botes, porque era agarrándonos de bejucos y raíces hasta que llegamos a la escalerilla y después por un trillo ahí ya selvático, un trillo corto para llegar a la casucha que denominaba el comando de Pastora y llamada La Penca porque años después supe que antes de la guerra de la Contra ahí lo que funcionaba era una pulpería que se llamaba La Penca. Y yo en lo que entro al campamento de Pastora me topo de frente porque habían dos bombillos alimentados por un generador que alumbraban aquello muy débilmente. Y yo que voy entrando, pensando en los equipos, pensando en la hora, pensando que ahí había que tener alguna logística para pasar la noche, pero yo iba como concentrado en eso cuando me topo de frente a Pastora. Entonces le digo, mucho gusto, don Edén. Yo soy Nelson Murillo de Noticey de Costa Rica y ellos son mis compañeros. Ah, muy bien, pasen, 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 porque obviamente ahí íbamos entrando todos. Y entonces eh, dijo, ya entramos, entró más gente y él dijo, bueno, mañana la conferencia de prensa va a ser en un punto muy bonito que se llama La Isla, entiendo que como a 800 metros de ahí, y dice, hoy vienen cansados, el viaje ha sido muy pesado, les vamos a regalar un café para que se reanimen y cada uno aquí va a escoger una esquina de esta cabaña para ver dónde pasa la noche. Entonces yo me apuré pensando en que éramos tres, los equipos, los zancudos, todo. Yo me había llevado el saco como una garantía, como una protección, porque yo dije, este saco, como no llevaba ropa adecuada ni me dieron tiempo de pasar a la casa, porque íbamos en carro de la contra, entonces yo dije, este saco a mí me va a servir o por los zancudos o como cobija o ambas, Muy bien. ¿verdad? Entonces fue así que pusimos en una esquina los maletines y el saco como reservando el espacio para dormir ahí, como me dijo Gebelio, aquí en el Hilton. Entonces, pusimos las cosas y todos fuimos a hablar con Pastora. Todos llevábamos copias impresas de los cables de la época. Noticey tenía la agencia France Press y entonces yo llevaba varios cables que el Congreso le había quitado el apoyo, igual que el gobierno de Reagan a Pastora, porque no se unía con el bloque de la Contra que operaba desde Honduras, liderado por Adolfo Robelo y tal. Claro. Y así fue como por la inmediatez de los temas, aunque no había tecnología para transmitir de ahí de ninguna forma, por la inmediatez de los temas, el asunto tan candente de que después de que Estados Unidos formó los ejércitos de las contra y los financió, les retiraba de pronto el apoyo al frente de Pastora y lo dejaba, por decirlo así, guindando, y entonces la cosa estaba muy candente desde el punto de vista de lo que iba a pasar con Arde. Muy bien, o sea, indudablemente un ambiente difícil, una situación política quemante, pero vamos a quedar en esta primera parte de Páginas Vivas hoy con Nelson Murillo, para en la segunda parte, después de la pausa, entrar de lleno en el acontecimiento en sí. Ahora estamos en la casucha esa que era de la penca. Mientras conversamos con Nelson Murillo, las páginas de los periódicos de papel están
mostrando, como ustedes han podido apreciar, elementos gráficos y de texto de la tragedia o del atentado de la Penca. Ya volvemos con Nelson Murillo en Páginas Vivas. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos con Nelson Murillo conversando en torno al atentado de la Penca hace ya 39 años, el 30 de mayo de 1984. Nelson, están entonces ustedes en la conversación preliminar con el comandante Edén Pastora y aunque la conferencia iba a ser en otro lugar, ¿por qué se dio ahí mismo? Prácticamente por la inmediatez del tema, ¿verdad? Como había mucha efervescencia, ¿qué iba a pasar con todo el bloque de Pastora, que era Alianza Revolucionaria Democrática, ARDE, puesto que ya tenían 3 días de haber perdido el apoyo en todo sentido, tanto directamente por parte del presidente Reagan de Estados Unidos en aquel entonces, como del Congreso. Eh, Así las cosas, como todos llevábamos cables y versiones de última hora, eh, empezamos a preguntarle a Pastora y él dijo, bueno, no, mañana les voy a hablar de eso, para eso es la conferencia, para hablarles con lujo de detalles. Y fue cuando reiteró, mañana les doy un café en la mañana, nos vamos a bañar en el río San Juan a las 6 y después del baño y el café procedemos al sector de la isla y ahí les vamos a ofrecer la conferencia de prensa, pero no nos quedamos con las ganas y ahí pues todos aportamos algo, alguna pregunta, alguna inquietud del material que llevábamos y de lo que sabíamos y, y se improvisó una media luna de periodistas en torno a Pastora. Yo le había dicho a Jorge en el bote que grabara lo que podía, los minutos que podía antes de perder la luz solar, cuando íbamos saliendo de Boca Tapada por el río San Carlos, antes de que oscureciera, para ilustrar, tener tomas de apoyo para ilustrar el reportaje, la entrevista, lo que saliera. Porque siempre todo era como con mucha incertidumbre, nada estaba claro todavía. Eh, entonces, se improvisa la rueda de prensa y hay unas tomas donde yo al principio estoy sin el micrófono, solo con libreta y lapicero, porque llega por otro lado don Evelio en aquella semioscuridad y me dice, Nelson, no le podemos pasar el cable del micrófono ya porque está totalmente enredado con las manillas del maletín. Entonces yo le hice una seña, porque Pastora estaba hablando, que siguieran ellos y yo seguí tomando apuntes. Al momento llega ya don Evelio, me da el micrófono, entonces yo me acerco más. William Céspedes, el colega de Radio Reloj, me hace un campito al lado de Pastora por ser de televisión. Eh, entonces yo me coloco de pie al lado izquierdo de Pastora con el micrófono en mi mano derecha. Y así estábamos. Los últimos minutos de la grabación de esa conferencia incluye la segunda pregunta que yo le hago a Pastora. Ya con micrófono en mano y todo, yo le hago 2 preguntas a Pastora sobre el destino de la contra, cuando él insiste que los hombres de él seguirán y que seguirán luchando y que aunque coman carne de mono, ahí seguirán por la libertad de Nicaragua y esto y el otro y el rumbo del sandinismo por aquí y por allá. Entonces, justo cuando termino de hacerle la segunda pregunta, prácticamente estalla la bomba que llevábamos unos 10, 12 minutos de estar grabando en la rueda de prensa.
¿verdad? Entonces, eso fue como un adelanto, dada la insistencia de la prensa nacional e internacional. Pero para el día siguiente había algo más formal de la contra, de ese brazo de la contra al menos. Claro. O sea, ocurre la explosión. Ocurre la explosión, nosotros estábamos, como decir, en la, si se puede llamar de alguna manera, como decir, en la sala de esa casucha, Sí. y en una de las paredes, al costado, yo estaba al lado izquierdo de Pastora, pero al costado derecho de Pastora había adherido a la pared lo que en el campo se llama un moledero. Entonces Pastora se fue corriendo y en determinado momento le estaba hablando a los periodistas con el brazo aquí, apoyado en el moledero, sin saber que el mercenario argentino que puso la bomba mediante una valija de equipos gráficos de prensa, tenía debajo del moledero la bomba puesta, ¿verdad? Porque era un infiltrado, un camuflado, y ahí colocó la bomba debajo de ese moledero, ¿verdad? Pero estábamos hablando, o estaba Pastor hablando y nosotros tomando nota y preguntando, poquito antes de que yo hiciera esa segunda pregunta, llegó Rosita, una guerrillera con ese nombre, eh, y, y mientras Pastor hablaba y todo, me acuerdo que se acercó y le dio a Pastora una taza de café. No se me olvida porque como yo estaba a la par de Pastora, una taza de vajilla plástica color amarillo con café para que Pastora se reanimara mientras le hablaba a la prensa de asuntos muy delicados, muy espesos para ellos y para el futuro de Nicaragua y la relación con Costa Rica, porque todo estaba interconectado. Entonces hay una teoría, según los investigadores, según el OIJ con el tiempo, bueno, porque yo quedé 3 veces más en el otro mundo que aquí, en terapia intensiva en el México, eso lo fui asimilando por tractos después durante mi recuperación. Eh, entonces parece que cuando Rosita llega y le da esa taza de café a Pastora indirectamente, movió un poquito el ángulo de la valija. Entonces la valija, al estallar la bomba que estaba ahí, que según el OIJ, eso sí me lo dijeron a mí personalmente, la bomba era profesionalmente muy bien hecha, aunque de manera casera, que el que hizo la bomba sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque la bomba de la penca era tan potente como si hubiera sido una bomba de fabricación industrial. Entonces, al mover Rosita el ángulo, se supone que por eso Pastora quedó menos afectado incluso que algunos periodistas y la peor parte la llevaron a algunos como Susan Morgan de Inglaterra, como Carlos Vargas de la República, que en paz descanse, como Roberto Cruz también, que estaba en ese entonces como corresponsal en Costa Rica para la agencia Xinhua de China. Entonces, gente que Linda, quedó muy mal y también sí. mi persona. Y Linda Fraser Y también. Linda Fraser, que murió esa noche junto con el camarógrafo de Noti 6 y que a los 8 días murió el asistente de Noti 6. Entonces, así como en lo más inmediato, el saldo fue de 7 muertos y 22 heridos. 7 personas fallecidas, 22 heridas en este atentado de la penca el 30 de mayo de 1984. Estamos conversando con Nelson Murillo en torno a este hecho doloroso e histórico. ¿Y en qué momento recuperaste la conciencia? Días después, supongo. Bueno, estando ahí, yo en aquella confusión, yo no sé cuánto duré tirado ahí, eh, yo calculo, y en eso coincido con Edgar Fonseca, de que la bomba, porque los dos quedamos juntos cuando la bomba estalló y nos arrojó
En el caso de Edgar Fonseca, del colega de La Nación para la época, y yo quedamos como entre 10 y 12 metros de donde originalmente estábamos, ¿verdad? El asunto está en que esa casucha era construida sobre pilotes por la humedad del terreno. Entonces, eh, una parte del piso se abrió y algunos colegas cayeron. Y la bomba se llevó a la vez una parte del zinc, del techo. Eh, pero Fonseca y yo quedamos dentro de la casucha, no salimos por el zinc, tampoco caímos por el piso, pero quedamos en otra habitación al puro fondo de ahí, bien lejos. ¿Quién sabe cuando yo iba en el aire con esa fuerza de la bomba, contra qué pegué yo, contra qué me golpeé o qué sería, que entre todo lo que me pasó, quemaduras, heridas, mucho metal en el cuerpo, etcétera, una abertura en el cuello con 2 clavos de zinc, una estaca de madera y mucho vidrio molido, bueno, de todo, pero lo peor, lo más doloroso para mí en el instante del hecho fue la fractura del fémur izquierdo, ¿verdad? No tener dominio y que la inflamación crecía y crecía. Entonces, yo oía que inicialmente no quedé inconsciente. Yo oía que Edgar Fonseca me hablaba. Eh, y a mí me dolía demasiado la pierna y en medio de aquella confusión, oscuridad y gravedad, yo tenía noción de que ya la pierna la tenía fracturada porque no tenía dominio y me dolía demasiado, ¿verdad? Pero yo no me podía ver el resto, ni siquiera las manos, cómo estaban, ni nada. No sé cuánto tiempo pasó cuando encendieron las luces de nuevo. Y cuando yo me vi ahí tirado en el piso, porque Edgar Fonseca sí estaba un poquito mejor y podía sentarse y estaba recostado contra la pared. Yo estaba totalmente acostado y no me podía poner en otra posición, pero cuando yo hice así, acostado, y vi mis manos, la ropa desgarrada, aquella pierna que era así, me salía sangre aquí a presión, con más o menos como aquí que tengo una cicatriz, me salió un chorrillo de sangre a presión y todo quemado, herido, fracturado, sin cejas, sin pestañas, sin bigote, sin cabello. Todo, el gas que, que arrojó la bomba, que era parte de la onda expansiva, nos quemó todo eso. Entonces, cuando yo me vi, yo me resigné a morir porque me acordé la ubicación donde estábamos, me acordé que nos habían dicho de camino que ahí no podíamos ni entrar ni salir vía aérea de noche, de nada, porque todo lo que volaba en la cuenca del San Juan, la aviación sandinista lo derribaba. Este, y yo me sentía tan mal, primero como un pollo al pastor. Era una sensación de un ardor profundo, que eran las quemaduras en todo el cuerpo. Y después fue tomando mucha fuerza el dolor en la pierna fracturada y la sangre que no paraba y había una mezcla entre sangre y pólvora. Todos estábamos negros por la pólvora y entonces me decían que no me tocara el cuello por la contaminación, que respirara profundo y que ya iba a llegar, eso me lo dijo al inicio, un contra y que ya iba a llegar auxilio. Así yo me resigné a morir y empecé a rezar y a llorar paralelamente, porque yo me estaba despidiendo de este mundo. Y Fonseca también rezaba, lloraba y pedía a Dios por todos, pero pedía mucho por mí. Y entonces yo me acordé que acababa de pasar Semana Santa y lo que se me vino a la mente fue mis padres, porque yo soy hijo único. Entonces
era como una despedida espiritual a la distancia de mis padres, y cuanto más me acordaba de mis padres, más lloraba y más hasta donde podía rezaba, aunque fuera mentalmente, porque me costaba mucho hablar, casi no podía respirar por el orificio en la garganta, en el cual me han hecho, dicho sea de paso, 3 cirugías reconstructivas para reducir el tamaño y reducir la cicatriz. Entonces, me pasó entre rezando y llorando, me pasó otro fenómeno que es la película de la vida. Entonces, como hubo un momento, que tampoco sé cuánto duró, que yo me desligué del ardor, de los dolores, de la sangre y todo, y yo mentalmente lo que estaba viendo era la película de la vida, como desde los 3 años que yo me acuerdo de mi abuela materna hasta la actualidad. La infancia, la escuela, el colegio, los bailes, la participación en eventos con mis padres, la época de la universidad que yo disfruté tanto, toda la película de mi vida, completa, ¿verdad? Y yo no sé cuánto duré en eso y después aterricé porque Fonseca eh, iba a ser sacado de ahí. Y él gritaba llorando que por favor él podía aguantar y que al menos él estaba sentado porque su mal eran las piernas quemadas y muy llenas de metal, muy heridas, pero podía sentarse y que entonces él podía aguantar y que por favor me sacaran a mí primero. Pero a mí, como los contras me vieron tan mal, por lo que me han contado otros colegas y fotógrafos, los contras no querían moverme de ahí ni nada y hicieron eso, sacaron a los que tenían esperanza de vida y a los que no teníamos esperanza de vida, como Jorge, que dicen que duró 1 hora vivo al perder el pie y desangrándose, y después de Jorge, pues el que estaba muy grave, ya Linda había muerto, y Linda murió en el acto unos minutos después. Apenas dicen que pudo decir algo en inglés y murió. Entonces fueron llevándose a todos y yo salí de la película porque a viva voz Fonseca eh, les gritaba a los contras llorando que no lo sacaran a él sino a mí, que urgía atención para mí, que él podía esperar otro bote, otra panga para salir a boca tapada, primero por el San Juan, luego internándose por el San Carlos, hasta llegar de nuevo a boca tapada, donde estaba todo el operativo. Antes habían 2 cuerpos policiales, la rural y la civil, más lo que hoy llaman la fuerza pública, ¿verdad? Y la Cruz Roja y todo lo demás, bomberos y todo el asunto, estaban en boca tapada y de ahí no podían pasar, por ser zona de guerra con todo lo que implicaba y los reglamentos, las disposiciones y todo lo que hay que respetar. Si bien Nicaragua no lo respetaba desde el punto de vista de la contra, que andaba como Pedro por su casa en Costa Rica, Costa Rica sí era como respetuosa de los acuerdos internacionales y sabía hasta dónde podía llegar y que no podía incursionar en un territorio de guerra de un país vecino. Esta vívida narración de Nelson Murillo en torno al atentado del 30 de mayo de 1984, como ustedes han podido apreciar, pues es dramática y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, en realidad las heridas siguen abiertas. Gracias, Nelson. Vamos a hacer un segundo programa la otra semana, la siguiente edición de Páginas Vivas después de esta, la próxima semana, seguiremos conversando con Nelson Murillo en torno al contexto político y lo que ha seguido durante todos estos años en torno al atentado de la Penca. Con, Gracias, Nelson. con gusto, Roberto, el agradecido soy yo, muy amable. Gracias por la atención que nos han prestado en relación con este relato dramático de Nelson Murillo sobre el atentado de la Penca. Conversaremos de nuevo con Nelson y con ustedes en la próxima edición de Páginas Vivas
dentro de una semana. Muchísimas gracias.